Hay una extraña normalidad provocada por la guerra. La mente humana es un mecanismo flexible, capaz de adaptarse incluso a las condiciones más horribles. Sin embargo, para los rusos, la masiva propaganda del Kremlin había convertido la guerra en una especie de hipnosis diaria. Para mantener a la sociedad bajo control, el Kremlin utilizó una dura represión y propaganda sobre el orden y la estabilidad para presentar la guerra y las pérdidas en Ucrania como un problema lejano. Las protestas fueron reprimidas. La gente fue silenciada. La televisión transmite historias de heroísmo. Este muro de ilusión era más protector que los misiles, porque aislaba el espíritu de una nación del duro frío de la realidad. Sin embargo, un solo golpe preciso desde el cielo en una sola noche destrozó la enorme pared de ilusión tejida en las mentes de 140 millones de rusos, rompiendo la estrategia de Putin. La noche del 28 de septiembre, Ucrania lanzó uno de los ataques más grandes, complejos y coordinados hasta la fecha contra los objetivos militares y económicos más críticos de Rusia. Cientos de drones, bombas aéreas guiadas y cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, lanzados desde Ucrania, iniciaron una sinfonía de fuego, atacando simultáneamente 8 regiones diferentes de Rusia. La ilusión del Kremlin de presentar la guerra como una operación distante para los ciudadanos comunes en Moscú se rompió esa noche por los sonidos de explosiones que se extendieron desde Belgorod hasta Briansk, desde Kursk hasta Samara. El golpe más agudo y despiadado de Ucrania fue entregado al corazón palpitante del Oblast de Belgorod, concretamente a la central térmica Luch, que suministra toda la energía y las líneas vitales de la región. Cuando los misiles HIMARS guiados por precisión alcanzaron su objetivo, primero una enorme bola de fuego iluminó la noche. Luego la ciudad quedó sumida en la más absoluta oscuridad. La primera grabación inestable de un teléfono celular publicada en las redes sociales documentó el impacto del momento. Las imágenes mostraban una enorme columna de llamas seguida de una oscuridad absoluta, como si alguien hubiera accionado un interruptor gigante. Esto no fue un simple corte de energía, fue la desconexión de todo el sistema sobre el cual se construye la vida moderna. Cuando la red eléctrica colapsó, creó un efecto dominó. Las bombas de agua se detuvieron, las conexiones a Internet se cortaron y la vida en la ciudad de 500.000 personas se paralizó virtualmente. Personas atrapadas en ascensores, carreteras bloqueadas por semáforos que no funcionaban y tiendas solo capaces de vender productos por efectivo. Esta era la realidad de que la guerra ahora se libraba no solo en el frente, sino en el propio hogar de Rusia, en la cocina y en la calle de un ciudadano común. La confirmación del gobernador regional Vyacheslav Gladkov de importantes cortes de energía y, aún más alarmante, su advertencia al público de que podría haber fallos en los sistemas de alerta de amenazas de misiles fue una admisión oficial de que el Estado ruso había fallado en cumplir con su deber más básico, proteger a sus propios ciudadanos. La estrategia de 2 años de Putin de congelar a Ucrania había fracasado esa noche en Belgorod, condenando a su propio pueblo a la oscuridad y el frío. Esa ominosa oscuridad que hasta entonces se creía que era el destino solo de las ciudades ucranianas, ahora yacía como un sudario sobre una ciudad rusa, y la mayor promesa del Kremlin, estabilidad y seguridad, se derrumbó en ese momento. Hasta ahora, esto fue una obra maestra de guerra psicológica magistralmente orquestada que plantó dinamita en los cimientos del gobierno de 20 años de Putin. Esta operación fue diseñada para desencadenar el miedo más profundo del Kremlin, el colapso incontrolado del frente interno. La guerra ya no era solo algo librado por héroes en las líneas del frente, era un invitado frío y oscuro que se filtraba en la cocina de cada familia en Belgorod. Con este único golpe impecable, Ucrania no solo alcanzó un objetivo, cambió la naturaleza de la guerra. El mensaje para todo el mundo, y lo más importante, para el pueblo ruso, fue brutalmente claro, porque las luces que se apagaron esa noche fueron una bengala de advertencia que iluminó el futuro del Kremlin, y esta bengala de advertencia grabó el mensaje: no hay lugar seguro. La guerra ha llegado a tu hogar. En suelo ruso, el tácito contrato social de Putin con el pueblo ruso siempre se había basado en una ecuación simple: dame obediencia política y te proporcionaré estabilidad y seguridad. Con el ataque a la planta de energía en Belgorod, este contrato fue roto ante los ojos de millones. Esa noche, la estabilidad desapareció.
Por primera vez, la destrucción física de la guerra había entrado de manera sistemática y sorprendente en los hogares de la población civil rusa. El corte de energía comenzó a corroer el tejido de la vida moderna como ácido. A medida que pasaban las horas, se convirtió en una crisis existencial. Los sistemas de calefacción se detuvieron, se cortó el agua y la infraestructura de Internet y comunicaciones móviles colapsó. Esto no fue solo una pérdida de comodidad, sino también una pérdida de control. Los canales locales de Telegram de repente se convirtieron en centros de pánico más allá del control del régimen. Filas de millas de largo en las estaciones de servicio, personas peleando por combustible para generadores, multitudes asaltando supermercados. Todo esto era un estado de pánico y caos total. En medio de este caos, la pregunta que hasta entonces se había susurrado, ¿por qué nos está sucediendo esta guerra?, comenzó a gritarse en voz alta. Esta fue la primera gran grieta en el muro de propaganda del Kremlin. No importaba lo que afirmara la televisión estatal, la gente estaba viendo la verdad con sus propios ojos y sintiéndola en su propia piel. La ira del pueblo inevitablemente llegó a la cima, al centro del sistema, porque fue el propio Vladimir Putin quien prometió al pueblo estabilidad. Entonces, ¿cómo fue posible esta operación quirúrgica, este movimiento de jaque mate estratégico que cambió el curso de la guerra? Como confirmaron las plataformas de inteligencia de fuente abierta y los datos satelitales, la planta de energía térmica conocida como Belgorodskaya TETS no fue una instalación de infraestructura civil seleccionada al azar. Era un centro de gravedad sistémico, el corazón de la red nerviosa militar e industrial de toda una región. El verdadero objetivo de Ucrania aquí no eran los megavatios producidos por la planta. El verdadero objetivo era todo lo que dependía de esos megavatios, los ferrocarriles que alimentaban el frente sur del ejército ruso, las fábricas que producían municiones, los centros de mando que dirigían las tropas, porque esta planta de energía suministraba vida a las principales áreas de suministro y mando del 20º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia de Rusia, responsable de las operaciones más sangrientas en el este de Ucrania. La energía que proporcionaba alimentaba los radares que servían como los ojos de las baterías de defensa aérea S-300 y S-400 en la región, las luces de pista en los aeródromos militares, los complejos sistemas de comunicación en los búnkeres de mando y, lo más crucial, la infraestructura de señalización eléctrica, que era el alma de la red ferroviaria que transportaba municiones, combustible y tropas a las líneas del frente. Por lo tanto, atacar esta planta de energía no solo significaba apagar las luces, sino cegar los ojos de un ejército, ensordecer sus oídos e inutilizar sus piernas. Sin embargo, la inteligencia ucraniana sabía que este objetivo estaba fuertemente custodiado precisamente porque era tan crítico. Aquí es donde entró en juego el genio de Ucrania, la estrategia de saturar las defensas aéreas rusas. Esa noche, un enjambre de cientos de UAVs fue enviado a 8 diferentes regiones de Rusia, mientras el Ministerio de Defensa ruso anunciaba triunfalmente que había derribado 230 UAVs, no era consciente de que en realidad había caído en una trampa masiva. Este enjambre era una cortina de humo diseñada para ocupar las costosas baterías de defensa aérea de Rusia, agotar su munición y bloquear sus radares en diferentes direcciones. El momento en que esta cortina de humo se levantó, el verdadero golpe mortal vino de los cohetes M142 HIMARS de fabricación estadounidense, disparados desde cerca de Yarkov. Las baterías de defensa aérea en Belgorod, luchando con el enjambre de UAVs y probablemente habiendo perdido personal experimentado en las líneas del frente, no pudieron responder a esta amenaza rápida y precisa. La afirmación propagandística del Ministerio de Defensa ruso de que golpearon cientos de objetivos se derrumbó instantáneamente con la admisión del gobernador Vyacheslav Gladkov de que hubo un ataque a nuestra instalación de infraestructura crítica y estamos experimentando serios cortes de energía. El intento de los medios rusos de presentar el incidente como una falla de transformador fue desmentido en segundos por el sistema satelital FIRMS de la NASA, que detectó un incendio masivo en el área y por videos tomados por civiles. Esta operación fue una sinfonía militar masiva, en la que más de 230 WIs sirvieron a un solo propósito: asegurar que un solo cohete HIMARS alcanzara su objetivo. Y cuando ese cohete alcanzó su objetivo, destruyó no solo una planta de energía, sino también el mito de invencibilidad de Rusia. Y así, Ucrania había puesto en marcha una estrategia mortal, un plan de estrangulamiento logístico diseñado para envolver el cuerpo de la máquina de guerra rusa y asfixiarla lentamente, dejándola sin aliento y condenada a colapsar bajo su propio peso. El proceso, que comenzó con el interruptor principal activado en Belgorod, creó un efecto en cascada, dejando toda la red inoperable con el colapso de un solo nodo. Esta reacción en cadena, que comenzó inmediatamente después del ataque, expuso sin piedad la anatomía regional de la máquina de guerra rusa. El primer y más directo impacto se sintió en la infraestructura de mando y control militar.
Según análisis de grupos de expertos como el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Oblast de Belgorod sirvió como una base trasera vital para las operaciones en Ucrania. El corte de energía sumió instantáneamente los depósitos de municiones de la región, los talleres de mantenimiento, las estaciones de escucha electrónica y, lo más importante, los centros de mando avanzados en la oscuridad y el silencio. Por supuesto, estas instalaciones tenían generadores, pero un generador no puede alimentar antenas de radar masivas o terminales de comunicación satelital estratégica. Esa noche, los comandantes rusos se encontraron repentinamente transportados del campo de batalla del siglo XXI de regreso al oscuro mundo analógico del siglo XX. Las líneas de comunicación encriptadas fueron cortadas, las pantallas de conciencia situacional se apagaron y el flujo de inteligencia en tiempo real desde las líneas del frente se cortó como un cuchillo. Fue como cortar el suministro de oxígeno al cerebro de un ejército. La segunda ola golpeó la industria de guerra de Rusia. Las instalaciones industriales en Belgorod y el área circundante se habían trasladado rápidamente a la producción de municiones y piezas militares para el esfuerzo bélico. El corte de energía fue una palanca insertada en los engranajes de esta enorme máquina de producción. Las líneas de producción se detuvieron de repente con un chirrido ensordecedor. Las máquinas que prensaban proyectiles de artillería se detuvieron. Los brazos robóticos que soldaban blindaje de tanques quedaron suspendidos en el aire. Con cada hora que pasaba, cientos menos de proyectiles de artillería y cargamentos de municiones llegaban a las líneas del frente, pero el efecto dominó más devastador. Surgió cuando golpeó la red ferroviaria, la columna vertebral de acero del ejército ruso. Belgorod era uno de los cruces más críticos de esta columna vertebral. Las líneas que pasaban por aquí conectaban recursos desde el interior de Rusia hacia Donbass y Crimea a través de Rostov en el sur. Cuando se cortó la electricidad, todos los sistemas de señalización, control de cambios y comunicación que gestionaban estas líneas se apagaron de inmediato. Imagínate esto, un tren militar de 60 vagones cargado con tanques T-90M y vehículos blindados BMP-3 está detenido en una vía fuera de Belgorod. Las luces de señal están apagadas, lo único que sale de la radio es estática. Este tren, que podría haber apoyado un ataque, ahora no es más que un montón de metal oxidándose en las vías. Cisternas de combustible, vagones de municiones, trenes llenos de soldados, todos quedaron atrapados en los oscuros laberintos de Belgorod. La logística rusa se había colapsado en un instante. Ucrania había logrado dejar fuera de combate decenas de miles de toneladas de acero y miles de soldados usando solo unos pocos cientos de kilogramos de explosivos. Este ataque también sacudió fundamentalmente la doctrina militar establecida de Rusia. El pensamiento militar ruso siempre se ha basado en la idea de mantener la guerra lejos de sus propias fronteras. El ataque a Belgorod demostró dolorosamente que esta doctrina ya no es válida en la era de las armas de precisión de largo alcance en manos de Ucrania. El concepto de una línea de frente ya no existía. El efecto de esta situación en la moral de los soldados en el frente fue literalmente devastador. ¿Cuánto tiempo podría durar la voluntad de un soldado de luchar cuando sabía que su familia no estaba segura? La estrategia de Ucrania era desencadenar este colapso en múltiples capas. El efecto dominó. Atacar la central térmica para paralizar la logística para debilitar el frente. Pero lo más importante, llevar la guerra a la puerta del pueblo ruso para crear inseguridad y enojo en el frente interno. El ataque a Belgorod fue un experimento de laboratorio aterrador en el que esta despiadada ecuación funcionó perfectamente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había señalado el ataque en su declaración del 27 de septiembre. El líder ucraniano dijo, por ejemplo, si amenazan con cortes de energía en la capital de Ucrania, el Kremlin debe saber que habrá cortes de energía en la capital de Rusia. Y así sucedió. Lo que sucedió en Belgorod no es un incidente aislado, sino un comienzo. Este es el primer acto de una nueva y despiadada fase de la guerra en la que Ucrania apuntará sistemáticamente a la infraestructura crítica de Rusia. Cada objetivo alcanzado a partir de ahora erosionará aún más la capacidad de Rusia para hacer la guerra, alimentará aún más el descontento en el frente interno y aumentará la presión sobre el Kremlin hasta un punto insoportable. Rusia ahora está sangrando, no solo en el campo de batalla, sino también en casa. Sus arterias logísticas están siendo cortadas, su corazón económico se está desacelerando y la confianza de su pueblo en el régimen se está evaporando. Las luces que se apagaron en Belgorod esa noche no fueron solo un signo de oscuridad para una ciudad, sino también para el futuro de un régimen. Esto puede no ser el principio del fin para Putin, pero ciertamente es el fin del principio. Ahora no hay vuelta atrás, porque la fuerza más fundamental que mantiene a una nación en pie no son sus ejércitos, sino la fe que su gente tiene en ella y la esperanza que extraen del futuro. Y con la oscuridad que cayó sobre Belgorod esa noche, la luz de la esperanza en los corazones de millones de ciudadanos rusos también ha comenzado a parpadear peligrosamente.
Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.